Capítulo 1. ¿Qué es la mente? Generalmente se considera que la psicología es la ciencia de la mente, aunque más propiamente es la ciencia de los estados mentales, pensamientos, sentimientos y actos de voluntad. Antiguamente era costumbre de los escritores sobre el tema de psicología comenzar por un esfuerzo de definir y describir la naturaleza de la mente, antes de proceder a una consideración del tema de las diversas oleadas y actividades mentales. Pero las autoridades más recientes se han rebelado contra esta demanda y han afirmado que no es más razonable sostener que la psicología debería estar sujeta a una explicación de la última naturaleza de la mente, que es la que la ciencia física debe tener una explicación de la última naturaleza de la materia. El intento de explicar la naturaleza última de cualquier ellos es inútil. No existe una necesidad real de explicación en ninguno de los casos. La física puede explicar los fenómenos de la materia y la psicología los fenómenos de la mente, sin tener en cuenta la naturaleza última de la sustancia de ninguna de las dos. La ciencia de la física ha progresado de manera constante durante el siglo pasado, a pesar del hecho de que las teorías sobre la naturaleza última de la materia se han revolucionado durante ese periodo. Los hechos de los fenómenos de la materia permanecen, a pesar del cambio de teoría con respecto a la naturaleza de la materia misma. La ciencia exige y se aferra a los hechos, considerando las teorías como hipótesis de trabajo en el mejor de los casos. Alguien ha dicho que las teorías no son más que las burbujas con las que se divierten los hijos mayores de la ciencia. La ciencia sostiene varias teorías bien fundamentadas, aunque opuestas, sobre la naturaleza de la electricidad, pero los teóricos en disputa están de acuerdo en los hechos de los fenómenos de la electricidad y su aplicación. Y lo mismo ocurre con la psicología. Se conviene en los hechos relacionados con los estados mentales, y se emplean eficazmente métodos para desarrollar las facultades mentales, sin importar si la mente es un producto del cerebro o el cerebro simplemente un órgano de la mente. Todos reconocen el hecho de que el cerebro y el sistema nervioso se emplean en los fenómenos del pensamiento, y eso es todo lo que se necesita para la base de la ciencia de la psicología. Las disputas sobre la naturaleza última de la mente se pasan ahora generalmente a los filósofos y metafísicos, mientras que la psicología dedica toda su atención al estudio de las leyes de las actividades mentales y al descubrimiento de métodos de desarrollo mental. Incluso la filosofía está empezando a cansarse del eterno ¿por qué? Y está dedicando su atención a la fase del cómo de las cosas. El espíritu pragmático ha invadido el campo de la filosofía, expresándose en las palabras del profesor William James, quien dijo: «El pragmatismo es la actitud de apartar la mirada de las primeras cosas, los principios, las categorías, las supuestas necesidades, y de mirar hacia las últimas cosas, frutos, consecuencias, hechos». La psicología moderna es esencialmente pragmática en su tratamiento del tema de la mente, dejando a la metafísica los viejos argumentos y disputas sobre la naturaleza última de la mente. Concentra todas sus energías en descubrir las leyes de las actividades y estados mentales, y desarrolla métodos mediante los cuales la mente pueda ser entrenada para realizar mejor y más trabajo, para conservar sus energías, para concentrar sus fuerzas. Para la psicología moderna, la mente es algo para usar, no simplemente algo sobre lo que especular y teorizar. Mientras los metafísicos deploran esta tendencia, la gente práctica del mundo se regocija. La mente definida. La mente se define como la facultad o poder mediante el cual las criaturas pensantes sienten, piensan y quieren. Esta definición es inadecuada y de naturaleza circular, pero esto es inevitable, porque la mente solo puede definirse en sus propios términos y solo por referencia a sus propios procesos. La mente, excepto en referencia a sus propias actividades, no se puede definir ni concebir.
se conoce a sí mismo solo a través de sus actividades. La mente sin estados mentales es una mera abstracción, una palabra sin una imagen o concepto mental correspondiente. Sir William Hamilton expresó el asunto con la mayor claridad posible cuando dijo: lo que entendemos por mente es simplemente aquello que percibe, piensa, siente, quiere y desea. Sin percibir, pensar, sentir, querer y desear, es imposible formar una concepción clara o una imagen mental de la mente. Privada de sus fenómenos, se convierte en la más simple abstracción. Piensas en lo que piensas. Quizás el método más simple de transmitir la idea de la existencia y naturaleza de la mente es el atribuido a un célebre profesor alemán de psicología que solía comenzar su curso pidiendo a sus alumnos que pensaran en algo, su escritorio, por ejemplo. Luego decía: ahora piensa en lo que piensas sobre el escritorio. Luego, después de una pausa, agregaba: esta cosa que piensas en el escritorio y en la que ahora estás pensando es el tema de nuestro estudio de psicología. El profesor no podría haber dicho más si hubiera dado una conferencia durante un mes. El profesor Gordy ha dicho bien sobre este punto. La mente debe ser lo que piensa, siente y desea, o debe ser los pensamientos, sentimientos y actos de voluntad de los que somos conscientes. Hechos mentales, en una palabra. ¿Pero qué podemos saber acerca de lo que se piensa, siente y quiere? ¿Y qué podemos averiguar al respecto? ¿Dónde está? Probablemente dirás: en el cerebro. Pero si estás hablando literalmente, si dices que está en el cerebro como un lápiz en el bolsillo, entonces debes querer decir que ocupa espacio. Y eso lo haría muy parecido a una cosa material. En verdad, cuanto más cuidadosamente lo consideres, más claramente verás lo que los hombres pensantes han sabido durante mucho tiempo: que no sabemos y no podemos aprender nada acerca de lo que piensas, sientes y quieres. Está más allá del alcance del conocimiento humano. La psicología, como ciencia de la mente, no tiene una palabra que decir acerca de lo que piensa, siente y quiere. Están completamente absortos con estos pensamientos y sentimientos y actos de voluntad, hechos mentales, en una palabra, intentando decirnos cuáles son y ordenarlos en clases y decirnos las circunstancias o condiciones en las que existen. Me parece que sería mejor definir la psicología como la ciencia de las experiencias, los fenómenos o hechos de la mente, el alma o el yo de los hechos mentales, en una palabra. En vista del caso y siguiendo el ejemplo de las mejores autoridades modernas, en este libro dejaremos la consideración de la cuestión de la naturaleza última de la mente a los metafísicos y nos limitaremos a los hechos mentales, las leyes que los gobiernan y los mejores métodos para gobernarlos y usarlos en los negocios de la vida. La clasificación y el método de desarrollo a seguir en este libro es el siguiente. 1. El mecanismo de los estados mentales, es decir, el cerebro, el sistema nervioso, los órganos de los sentidos, etc. 2. El hecho de la conciencia y sus planos. 3. Procesos o facultades mentales, es decir, 1. Sensación y percepción. 2. Representación o imaginación y memoria. 3. Sentimiento o emoción. 4. Intelecto o razón y comprensión. 5. Voluntad o volición. Los estados mentales dependen del mecanismo físico para su manifestación, cualquiera que sea la naturaleza última de la mente. Se encontrará que los estados mentales, cualquiera que sea su carácter especial, encajan en una de las 5 clases generales de actividades mentales mencionadas anteriormente.